Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización número 50 con el tema de la vida de los hijos de Dios. Significa que los hijos de Dios cómo tienen que vivir, según la palabra de Dios nos enseña. Por esa razón nosotros podemos investigar poco a poco para poder tener la fe. Ahora vamos a ver el versículo de primero. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 12 del versículo 1. Voy a leer. Romanos capítulo 12 del versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, y la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino
asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hasta el versículo 21 he leído. Leyendo el capítulo 12 de este libro Romanos, apóstol Pablo estaba hablando muchas cosas que andan como lo que está pidiendo, ¿no? Imagínense, ¿no? Después de recibir la salvación, ¿sabe qué? ¿Cómo tiene que vivir ser humano? Siendo justo, siendo salvo. Número uno, tiene que entender sobre su propio mundo y su propio pensamiento. Porque Satanás trabaja por medio de el pensamiento del ser humano, teniendo razón. Por ejemplo, ¿no? Judas Iscariote no quería vender a Jesucristo, pero Satanás había puesto este sentido. Entonces, sin saber nada, había metido en su corazón, sin darse cuenta, Judas Iscariote se levantó en su corazón para vender a Jesucristo por 30 piezas de plata. Por fin, él se sentía mal. O sea, ese sentido estaba llegando por medio de su pensamiento, ¿no? Porque ese sentido es como condenado, porque yo había vendido a mi maestro Jesús, entonces yo tengo que morir. Ya al principio, ¿quién había metido pensamiento? Satanás había metido el pensamiento en el corazón de Judas Iscariote. Pero Judas Iscariote podía descubrir su pensamiento. ¿Es que este pensamiento vino de Satanás? No. Averiguando la palabra de Dios, Judas Iscariote nunca había tenido reunión y comunión con los discípulos. Significa que la gente, si no confía en sí mismo, puede contar y preguntar a los siervos, a los compañeros: ¿mi pensamiento es correcto o no? Tiene que descubrir, tiene que comparar. Pero mucha gente, ¿no? Solamente anda en su sentido, en su pensamiento. ¿Por qué? Está bien pegado de su corazón. Por eso Jesucristo dice que para seguir atrás de Jesucristo se necesita negarse. Niéguese en sí mismo, así dijo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos negarnos? ¿Cómo yo puedo negarme para seguir atrás de Jesucristo? Por esa razón, la palabra de Dios nos enseña que nosotros ya hemos muerto en la cruz juntamente con Jesucristo. Si
una persona cree exactamente esta palabra, que había crucificado juntamente con el Señor Jesucristo, entonces fácilmente puede negarse en sí mismo. Este pensamiento no es mío, sino que Satanás me puso. Así puede testificar, así puede descubrir. Pero ¿quién es más peligroso? ¿Quién es más unido con Satanás? No quiere descubrir su pensamiento. Solamente puede guardar, silenciosamente guardando, y luego, por fin, y actúa por su sentido, por su pensamiento. Por esa razón, la palabra de Dios no se dice, el versículo 1, así dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros cuando escuchamos sobre culto, entonces, ¿qué es culto? Culto es que ya nosotros podemos cantar, podemos meditar la palabra de Dios, también podemos dar diezmo, ofrenda, y escuchando la palabra sobre el sermón. Entonces, ya podemos decir que eso es culto, ¿no? Pero esta palabra está diciendo que sobre la vida también tiene que andar con la santidad. La vida tiene que andar como entera su vida para nuestro Señor Jesucristo. Dios tanto quiere que nosotros andemos conforme a la voluntad del Señor. No solamente en el tiempo de culto de domingo podemos sentir que yo puedo adorar al Señor, sino que cada día Dios tanto quiere que nosotros tengamos ese sentido: ¿cómo yo puedo agradar a Dios? ¿Por qué es necesario agradar al Señor? ¿Por qué es necesario andar conforme a la voluntad del Señor? ¿Por qué? Sabe que cada día Dios tiene que ayudar a nuestra vida. Alguna persona, ¿no?, siendo necio sobre el mundo de Dios, piensa que tiene capacidad, piensa que tiene sabiduría, piensa que tiene dominio de su vida. Pero eso es una equivocación grande. ¿Sabe qué? ¿Quién puede defender contra enfermedad? ¿Cuántas clases hospitales existen en el mundo? Creo que en Santiago hay mucha clase de hospital, ¿no? Privado y también público. Cuando yo vivo en Santiago, me siento que ese país desarrolló bastante, ¿no?, para atender a los ciudadanos. Porque cuando yo examinaba de sangre y también alguna parte, ya no cobró nada. Wow, Dios mío. Alguna parte, ¿no? Si por urgencia yo tenía que solucionar receta, debería pagar, pero normalmente, ¿no?, por tiempo, y puede atender entre los doctores, no va a pagar. Aunque no tengo seguro, pero va a atender. Pero teniendo muchos doctores, teniendo mucha calidad de hospital, pero ¿cuántas personas está contagiado de COVID? ¿Entre los doctores puede defender contra pandemia? No. Ya destruyó el sistema del mundo. Anteriormente, ¿no?, Corea del Sur estaba controlando muy bien, ¿no? Cada día
como alrededor de 500 personas contagiados durante como 2 años. 500, máximo como 700 por ahí. Por eso, ya defensa de pandemia es número 1 del mundo, así estaba alabando en sí mismo, ¿no? En sí mismo, no estaba reconocido del mundo. Pero hoy en día, ¿sabe? Cada día está saliendo número contagiados en nivel mundial, como 9º, así está llegando, o 7º, por ahí. ¿Sabe qué? Cada día más de 200,000 contagiados. Hoy en día está subiendo. Pero pasando tiempo ya no quiere defender, sino que ya vamos a dejar control. ¿Qué significa? Ya lo que está haciendo bien, por eso va a dejar. No hay control, por eso vamos a dejar. Está rendiéndose, ¿no? Significa que entre los doctores aparentemente tiene capacidad, tiene poder para controlar sobre pandemia, ¿no? Pero de ninguna manera. Hace uno de 2 años atrás ya el país China había anunciado que ya no, en nuestro país no hay nada de contagiado de COVID, ya se terminó. Pero de repente está cerrado una ciudad que viven como 20 millones de personas, 30 millones de personas, casi 12 ciudades está cerrada, bien cerrada, no puede entrar ni salir, como anteriormente Wuhan. Significa que cada momento está levantando enfermedad, cada momento está surgiendo y pandemia, guerra, también sequía y hambre, accidente. Para controlar del mundo, nadie puede decir que yo tengo capacidad, yo tengo autoridad, nuestro país tiene gran poder. ¿Quién puede decir? Nación Unida debería controlar sobre guerra, pelea, tensión, pero ya está pasando más de como ¿cuántos meses está pasando guerra de Ucrania? Como 2 meses o 3 meses por ahí, ¿no? Pero Nación Unida no puede hacer nada, solamente dice no haga, Rusia ya tiene que devolver soldados, ya pare, no, ¿qué está haciendo eso? Anteriormente, ¿no? Estados Unidos, cuando se ve un país que está siendo muy débil, que fue conquistado, entonces enviando los soldados, armas, pero ahora solamente por palabras. Ya nosotros tenemos que controlar la economía, ya para no importar, exportar, etcétera, nada más. Pero todavía está siguiendo guerra, disparando, bombardeando y muriendo muchos ciudadanos, pero ya no hay control. Eso es actualmente ya está surgiendo. Entonces, ¿quién sabe sobre su vida futura? Mañana, ¿qué es lo que va a surgir? Mañana, ¿qué va a ocurrir? Por eso, mucho mejor apoyando en Dios, humillándose en su corazón, negándose su pensamiento, doblando su rodilla ante el Señor. De su boca, de su corazón, alguien sí puede decir que Señor, ayúdeme, ayúdeme. En vez de correr por su decisión, por su pensamiento, no, tiene que decir, ayúdeme, Señor. Cada día tiene que recibir la gracia del Señor, cada día tiene que recibir la misericordia del Señor. Eso es ser humano. Pero alguna persona no teniendo corazón duro, corazón cerrado, corazón altivo, siempre quiere andar en sí mismo por su manera, por su pensamiento,
por su camino. Por fin, si Dios no le ayuda, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fracasa. La gente cuando se ha fracasado, llora. Cuando llora, sufre. Cuando sufre, ya su corazón se desmaya. Cuando se ha desmayado su corazón, ya dice que no tengo esperanza en el mundo. ¿Cómo yo puedo vivir? ¿Qué hago? Eso es ser humano. ¿No es así? Alguna persona puede decir, no se preocupe, pastor, ya voy a casarme. Cásese. Y luego, pasando tiempo, va a salir noticia. Ya se separé con ese muchacho, con ese hombre. Ya, maldito es. Significa que andando conforme a su voluntad, andando en su camino, pero más tarde, ¿qué es lo que va a surgir? Separación, fracaso. Algunas veces yo estaba testificando, ¿no?, sobre mi casamiento. Al llegar a la casa de Pastor Mario Verdugo, el que vive en la ciudad de Alto Hospicio, Pastor Mario Verdugo me pidió para que contara ante las personas que se quedaban en la mesa, ¿no? Entonces, yo estaba contando, ¿no? Un día Pastor Oxubá me llamó cuando yo tenía 27 años. Dijo que voy a presentar a usted una hermana que viene de ciudad Busan, pero en aquel entonces yo vivía en la iglesia de Pastor Oxubá, la ciudad de Daejeon. Y luego, al terminar seminario, en aquella noche, como 9:30 por ahí, ¿no?, yo bajé a la casa de Pastor Oxubá, me presentó una señorita, se llama Rebeca Lee. Y Pastor Oxubá nos dijo que ya en el escritorio puede entrar y luego puede conversar. Entonces, conversando, me recuerdo claramente, ¿no?, ni una palabra falla, ¿no? Yo le dije, hermana, yo soy Juan Kim. Yo recibí la salvación, yo quiero vivir por el Evangelio. Por eso necesito casarme. Si quiere. Ella me dijo, yo también recibí la salvación, yo quiero vivir por el Evangelio. Por eso estoy listo. Está bien, vamos a casarnos. Y luego salimos. Pasando 5 minutos, ya no preguntaba nada de padre, madre, ni profesión o educación, o le gusta algo, comida, no importa. Para mí, solamente yo decía, yo quiero vivir por el Evangelio. Por eso yo quiero casarme. ¿Está aceptando mi petición? Ella sí está de acuerdo. Además, al salir de ese lugar, y luego Pastor Oxubá me dijo, ¿por qué se terminó rápidamente comunión? Yo le dije, pastor, ya no es necesario saber otra cosa. Ya estoy teniendo la decisión para casarme. Wow. Pastor Oxubá se asustó. Y luego otra vez me pidió, ya, desde hoy, al pasar 10 días, yo voy a viajar a Estados Unidos. Por eso sí está de acuerdo, en 10 días haga casamiento, para que yo dirija casamiento de usted. Para mí era buena noticia. Quería casarme rápidamente. Pasando 10 días de aquella noche. Mi esposa también estaba respondida, ¿no? Sí, yo también.
Además, Pastor Suba conoce mi suegra, por eso preguntó a mi esposa número de teléfono, directamente le llamó a mi suegra. Hola, ¿cómo está? Yo soy Pastor Oxpa, ya, hermana Kim. Creo que su hija, Rebeca Lee, quiere casarse con este muchacho, evangelista Juan Kim. Entonces, ¿qué le parece? Mi suegra ya había recibido la salvación, ¿no? Por eso ya decía que, sí, pastor, usted dirija casamiento, estoy muy alegre, de acuerdo. Así decía. Está bien, fecha tal. ¿Qué fecha es? 10 de abril. Prontamente va a llegar. El día sábado que voy a viajar a Estados Unidos, ya misma fecha, ¿no? Entonces, ya casi está cumpliendo como 29 años de casamiento. El día mismo que hicimos casamiento, yo encontré suegra al ver, yo saludé, ¿no? Significa, nosotros no queríamos ver nada de cosa mundana, sino que por la gracia de Dios nosotros hemos casado. Hasta ahora nosotros estamos viviendo con mucha esperanza, aunque pasaba dificultad, pelea, algo, pero porcentaje de alegría, gozo es más grande que sufría. Yo no quería vivir por mi deseo, por mi voluntad, por mi pensamiento. Si hubiera andado por mi pensamiento, por mi decisión, entonces iba a fracasar de repente. No estaría acá presentando ante ustedes. Todo lo que estoy recibiendo, la bendición de Dios, eso es una respuesta a lo que yo había recibido, la guía de siervo de Dios, la guía de la iglesia. Mucha gente no puede darse cuenta qué valor tiene la guía de siervo de Dios, la guía de la iglesia. ¿Por qué? Piensa que es muy sabio, sabia, más que el siervo de Dios, más que la iglesia, más que la palabra de Dios. No es así. Algún momento va a conocer. Si no obedece, si no anda por la fe, si no anda conforme a la voluntad del Señor, sufre. Muchísima gente habían sufrido, aunque habían recibido la salvación. Si no anda bien por la voluntad del Señor, más tarde fracasa, llora, sufre. Ya el versículo 2, ¿cómo dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya, como dice, no tiene que ser como igual que mundano, porque no os conforméis a este siglo. Este siglo, la gente, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Anda según su querer. Si quiere casarte, se casa. Si quiere ganar dinero, y gana. Si quiere usar el dinero suyo, ya quiere usarlo. Todo sin permiso. Ya puede andar. Pero, ¿por qué mucha gente sufre? ¿Por qué mucha gente fracasa? ¿Por qué? Por la decisión humana. Siempre se ve algún momento, en este momento ya se ve bien, como igual que el camino de Lot. Lot, cuando vio llanura de Jordán, excelente, como si fuera el huerto de Edén, el huerto de Dios, así decía, ¿no? Como igual que Egipto. ¡Wow! Pero él no podía controlar su corazón. Él no podía ganar el deseo carnal. Pues por fin vendió a todas las ovejas y luego por fin llegó ¿a dónde? A Sodoma.
En la ciudad de Sodoma en esa época estaba lleno de sodomitas, homosexuales, y viven según su querer, según su manera. Él no podía hacer nada, fracasó. Dios destruyó la ciudad Sodoma. Dios tanto quiere que sean renovado nuestro entendimiento, renovado nuestro pensamiento, renovado nuestra manera. Significa que renovación de vuestro entendimiento. No tengo que andar así, yo no tengo que vivir así. Yo tengo que vivir conforme a la voluntad del Señor para ser bendecido ante Dios. Tiene que tener este sentido. Sin tener ese sentido, aunque dice que no tiene pecado, siendo justo, pero más tarde sufre, fracasa, va a llegar resentimiento. Ya, la gente, ¿cuál es más peligroso? Teniendo sentimiento de soledad. ¿Sabe qué? Y la gente ya, cuando uno se siente nada de deseo de andar, vivir, perdiendo ánimo, la gente solamente piensa, no tengo nada de sentido, nada. Yo quiero terminar mi vida. Así piensa, llega. Pero entre los cristianos salvos, si sigue por la voluntad del Señor, si recibe la guía de siervo de Dios, siempre puede ver triunfo, victoria. También puede tener muchos frutos. ¿Sabe qué? El día de hoy yo estaba investigando, ¿no? Una persona que me pidió materiales de la clase de evangelización. Esta persona vive de Guinea Ecuatorial. Entonces, Guinea Ecuatorial, entonces, ¿dónde ubica? Por eso yo pensaba que eso es un país de América, ¿no? Pero no era así. Guinea Ecuatorial es un país de África. Además, Guinea es dos países. Uno es Guinea, República Guinea, otro es Guinea Ecuatorial. Wow, complicado, ¿no? Por eso estaba observando y dos países. Porque hay un misionero de Guinea, por eso yo le llamé por teléfono, ¿no? Ay, pastor, creo que usted vive en Guinea Ecuatorial, ¿es cierto? No, pastor, yo vivo solamente en República Guinea. Este país se usa idioma francés. Pero hay otro país que abajo de Camerún se llama Guinea Ecuatorial, se usa español. Ese país. Entonces, en ese lugar, ¿hay nuestra misión Buenas Nuevas? Sí, hay. Pero ¿quién está siendo misionero? No hay misionero, pero sino que un nativo de Camerún, él fue enviado a Guinea Ecuatorial. Una hermana de nuestra iglesia de Guinea Ecuatorial me pidió esta material. Por eso yo le pedí a esa hermana, y presente su pastor, yo quiero conversar. Por fin, un hombre de Camerún, siendo misionero de Guinea Ecuatorial, me contó por medio de WhatsApp. Yo le envié de materiales de clase, ¿no? Entonces estoy muy agradecido al Señor porque yo vivo en Santiago de Chile, pero mi predicación, ¿hasta dónde está llegando? A África. Nunca imaginaba que mi predicación llega hasta un país, una persona o algunas personas que viven en Guinea Ecuatorial. Por eso yo le di toda material y también yo le di
yo le dije a él, ¿no? Y misionero, tiene que repartir a todos los pastores conocidos. Él estaba enviando grabación de voz. Decían que, pastor, gracias porque yo necesito recibir la ayuda. Pero todavía no recibía nada, pero ahora por tener este material, yo voy a repartir a los conocidos. Imagínense, ¿no? La gente se siente gozosa, alegre por tener ganancia. ¿Es cierto, no? Por dinero y algo. Pero para mí, más gozoso, alegre es que una persona que recibe la bendición de Dios a través de mi predicación. Uno que recibe la salvación es más gozoso porque Dios tanto quiere que nosotros vivamos como instrumento del Señor. Por esa razón así dice, ¿no? El versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Significa que cada persona tiene el don del Señor. Uno que puede servir, uno que puede predicar, uno que puede atender bien, y etcétera, etcétera. En esa época de apóstol Pablo se necesitaba repartir comida, apoyo y también hospedaje. Significa que cada uno de los hermanos que fueron recibidos la salvación ya tiene que pensar qué don está recibiendo por Dios. ¿Qué tipo de don Dios le dio? Cada uno si descubre el don de Dios que les entregó, ya con este don tiene que aprovechar. Uno que se hace apoyo de grabación de cámara, uno que trabaja por medio de amplificador, y alguien puede manejar en el coche, y también una persona que limpieza, también otra persona que puede ayudar cocina. También alguna persona por apoyo de ofrenda. Entonces, si en la iglesia no existe miembro, entonces ya no funciona este cuerpo. Pero cada día Dios está estableciendo los hermanos. En este momento Dios está trabajando en la iglesia de Chile también, ¿no? Alguno tiene don del Señor para apoyar este lugar, esto, también para servir al Señor. Por esa razón, estoy muy agradecido. Los hijos de Dios, ¿cómo tienen que vivir? Tienen que vivir por la fe, sirviendo al Señor, utilizando el don de Dios que nos entregó. Así es. Gracias a todos los que están participando en esta clase de evangelización desde 1 hasta número 50. Esa es la evangelización segunda. Y primera había, esto es segunda. Gracias. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios había permitido esta bendición que nosotros podemos aprender la palabra del Señor. Esta clase de evangelización es muy importante porque nosotros podíamos escuchar sobre creación y el evangelio, sobre juicio de Dios y también el pecado y la ley, también eterna redención y también cómo nosotros podemos vivir por la fe. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre porque Dios ama bastante a cada uno de nosotros. Señor, gracias por haber dado esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.